Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Vocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Con Vocación de Profesor. Ya estamos, Ingrid, muy buenos días. Miércoles 29 de julio. ¿Cómo estamos, Ingrid? Felices de estar otra vez acá, felices de poder tener nuestra mitad de semana con este programa. La mitad de semana. La mitad de semana, el ombligo de la semana. Claro, ahí nos levanta el ánimo este programa. Claro, sí, este programa siempre me levanta. Quedamos, pero sorprendidos. Sí. Así que, oye, estamos con una temperatura muy agradable. Bueno, yo no sé de dónde le ves lo agradable, Yo Alex. estoy feliz, ¿o no, Francisco? Estamos espectacular. ¿Qué temperatura tenemos, Francisco? Temperatura 12 grados. Mira, 12 grados, Alex, me Sí, puedo estar congelando aquí. ¿Cómo voy a estar congelándote? Está súper rico acá. Me va a dar aquí la hipotermia, Alex. Oye, Ingrid, como cada miércoles tenemos algo para celebrar, festejar, alguna... Desde que yo estoy acá siempre celebramos, Alex. No, si te veo celebrando cada todos los miércoles días. celebramos. Y hoy es el Día Internacional del Tigre. Mira, Para concientizar sobre la posible extinción de este hermoso animal. o sea, si lo ven por ahí, cuídenlo. Cuide. Si lo ven a ver ahí, no se lo coman. No es un plato predilecto. No es un plato predilecto. Así que, ¿y qué más tenemos? Nada. Y también tenemos el Día de la Gran Parada Militar en Perú. Así que Oye, se acerca- le damos un abrazo a los peruanos. No me acuerdo cuándo es la festividades peruana. No, es No me acuerdo si son, pero por estas fechas. cuando nos dan las vacaciones de julio, más o menos. Parece por ahí. Si son como en estas fechas. O sea, debe ser por ahora. Sí. Así que un abrazo y un saludo. Un para abrazo a nuestro pueblo peruano que tanto queremos. Claro. Ahí estamos nomás con ellos. Sí. Dándole con todo. Dándole con todo. Oye, Ingrid, cada miércoles tenemos grandes invitados y este miércoles nos pasamos también. Claro que sí, aparte con un temazo. Un temazo que hoy en día también está en boca de todos los chilenos. Claro, en redes sociales, en noticias. Claro, vamos a hablar sobre las tensiones de ser cuidadora de niños autistas en Chile. Claro. Vemos que este tema también se está dando a conocer mucho y en redes sociales y en todos lados se está hablando sobre los niños autistas. Claro, y a propósito de esta polémica de este video que se compartió en redes sociales, en Claro. Instagram y demás, que banalizaba el abuso a niños autistas regalando una muñeca, que esa persona sabemos que fue ya desvinculada de su trabajo. Claro, claro. Claro, de su cargo, pero es bastante delicado el tema. Y eso nos permite pensar, número uno, ¿qué está pasando con nuestros niños? ¿En manos de quién se los estamos dejando? Claro. Y número dos, ¿qué pasa con los niños que requieren mucha mayor atención, que son estos niños autistas, que no todos tenemos la posibilidad de conocer cómo acercarnos a ellos, cómo trabajar con ellos? Como Y entonces, política, ¿qué estamos haciendo? claro, entonces dejarlos en manos de cualquier tipo que hace este tipo de juegos es bastante delicado. Justamente, y para entrar en ese tema tenemos un invitado académico de pedagogía en inglés, de la carrera de pedagogía en inglés de la Universidad Central, obviamente la Facultad de Educación, con casi más de 30 años haciendo clases en distintas Contextos escolares, y de educación superior. Está realizando su doctorado en la Universidad de Sevilla sobre la inclusión en estudiantes autistas en aulas regulares. Oye, Un Olé. doctorado, pero importante ahí. Trabaja en estudios culturales, enseñanza del inglés, diversidad e inclusión, justicia social y política pública. Estamos hablando nada más y nada menos que Juan José Lecaros, un colega acá. ¿Cómo está, Juan José? Hola, buenas tardes, buenos días a todos, buenos días Ingrid, buenos días Alex, muchas gracias por la invitación. Yo feliz y honrado nuevamente de estar acá, así que... Es verdad que ha estado con nosotros ya, sí. Juan José, se había olvidado. Así es. Así que, oye, tenemos un temón acá. Sí, y me gustó mucho cómo ustedes lo pusieron, porque
contextualizar esta conversación que de alguna manera también es grave, en un contexto donde nos cuestionamos qué significa el cuidado y nos cuestionamos también como personas que tienen acceso de alguna u otra forma a aquellos que toman decisiones de poder, pueden banalizar tanto lo que significa un niño de primera, un niño, una niña, y cómo se contrasta, se banaliza, y más que un error, un horror, pensar de que puede ser tan fácil que personas con ese criterio estén asesorando políticos. Y en ese sentido creo que la llamada, si bien partir mostrando nuestra indignación frente a estos hechos, que esto no puede quedar así simplemente con una desvinculación, sino también con un rechazo general de la sociedad hacia aquello que hemos postulado como siempre, que es lo más importante, que es el cuidado de nuestras infancias. El resguardo de nuestras infancias. Claro que sí. Oye, a todo esto también hay un cambio en el sistema de ingreso escolar, el sistema SAE. Sí. ¿Qué opinas sobre esta modificación en cuanto al acceso? Mira, partir que esto es un contexto que ha tensionado la educación en general. El SAE, que la mayoría de los expertos tenían un acuerdo de que es un sistema que podría mejorar, pero que sin embargo había cortado brechas en educación. Ahora se está poniendo en tela de juicio y puede que en algún momento la intención es cambiarlo, más que modificarlo. Claro. El gran ausente de esta conversación que se está teniendo acerca de esta posibilidad de modificar, porque se habla de algo que es importante, pero que para mí es mucho más difuso, que es hablar de cómo reconocemos el mérito. ¿Cómo reconocemos el mérito escolar? Claro. ¿Qué significa eso? Todavía no se tiene una buena idea. ¿Son notas más, notas menos? No sé. Pero lo gran ausente de esta conversación tiene que ver con qué hacemos con la inclusión, qué hacemos con la respuesta a la diversidad y aquel camino que se había estado trazando desde la vuelta de democracia a lograr que Chile tuviera un sistema educacional inclusivo para todas y todos. Y creo que en ese sentido, los proyectos que se están mostrando ahora nos ponen en un estado de alerta a aquellos que trabajamos en inclusión, a aquellos que estamos dentro del espectro, a las familias que no están escuchadas y donde puede ser que lleguemos en algún momento nuevamente, tal vez el próximo año, a que sean las escuelas las que eligen a sus estudiantes. Y ahí el derecho a educación pasa a ser la libertad de ir mostrando una alternativa, como lo es un currículum de una escuela particular subvencionada, frente que se sobrepone al derecho a educación de los niños, y que finalmente los niños y las familias no eligen, sino que son elegidos por las mismas escuelas. Claro. Mira, interesante el tema, porque igual, o sea, a mí me parece delicado esto, que sean las escuelas las que eligen, porque también se parte desde un criterio de exclusión. Así es. O sea, la educación no es, si es obligatoria, no está siendo laica, tampoco está siendo gratuita y tampoco está siendo ahora un derecho para todos. Entonces, ¿de qué manera nosotros gestionamos que sea un derecho para todos? Volvíamos a la cuestión del tema de la seguridad, ¿no? Muchas veces se suele poner como en el mismo bloque seguridad y educación, ¿no? Para resguardar la seguridad de nuestros niños, negamos la educación a otros. Pero ¿por qué no pensar en una manera de inclusión o en una manera de resguardo de también las infancias que no han tomado buenas decisiones? Porque quizá es su contexto social, su contexto político, su contexto familiar, el que no ha hecho que tome esas buenas decisiones. Entonces, ahí está la labor de la educación. Yo los invito a que revisemos un texto muy importante que se llama El niño que más te necesita, porque creo que a esos son precisamente a los niños que más nos necesitan los que estamos excluyendo. Y en ese sentido es una mirada súper cortoplacista, porque ya estamos sentenciando a una vida de exclusión a aquellas personas aquellos niños, quiero repetir eso enfáticamente, niños, niñas, infancias, adolescencias que están en etapa de formación y que pueden verse ya excluidas de algo que ya es difícil. El
hay un claro ejemplo que ocurrió esta semana sobre una niña de octavo que atacó a una niña de segundo básico. Ahí no hay violencia escolar, ahí hay violencia en la escuela. Pero ¿cuáles son los patrones que esta niña de octavo básico está repitiendo? ¿Desde dónde está repitiendo? Lo está repitiendo desde un contexto que es invisibilizado, un contexto que es también es culpabilizado, y muchas veces las familias que se encuentran en estos grupos no son familias que sean apoyadas por ninguna entidad ni privada ni menos pública, en el sentir cómo esta labor de cuidado, que al entender que los niños son sujetos de derechos, no es responsabilidad de una persona, sino es una comunidad que crece para que los niños crezcan y se desarrollen y puedan llegar a ser finalmente lo que todos queremos, que sean felices, o en otras palabras, que sean la mejor versión de ellos mismos. Claro. Y eso me parece delicadísimo y me parece muy importante lo que estás hablando. Deberíamos poner el foco más en las labores de cuidado que el foco en los medios punitivos. Así es. Entonces, por ejemplo, claro, una niña de octavo básico que agrede a otra es preocupante, pero ¿qué pasa con las labores de cuidado? Entonces, más que pensar en la consecuencia punitiva que le vamos a dar a esta niña y que vamos a hacer dentro del colegio, porque no nada más la niña es la que paga, sino todos los estudiantes son los que pagan, ¿qué pasa con esas labores de cuidado dentro de la institución? ¿Qué hicimos también mal como docentes? Que dejamos, porque que agreda a alguien no es de la noche a la mañana, se me ocurrió agredirla, sino hubo una serie de agresiones anteriores a las cuales yo como docente no di respuesta dentro del colegio. Así es. Y ahí es donde están las labores del cuidado. Y ahí es la pregunta que yo te quería hacer, Juan. ¿Quiénes son las personas que cuidan en Chile, no? Teniendo en cuenta que hay diferentes ámbitos sociales, teniendo en cuenta que tenemos varios núcleos que forman al individuo, porque el individuo no se forma solo, se forma en comunidad, se forma desde su propio barrio, desde su propia familia, desde el colegio, desde los amigos. Entonces hay una serie de esferas que nutren la formación del individuo. Entonces, ¿quiénes son esas personas que lo cuidan? Tu pregunta tiene que analizarse siempre en Chile desde un punto de vista de género. En Chile la persona que cuida es la madre. ¿Ya? Si nos vamos y hacemos un zoom in a las personas que cuidan a la infancia autista, estamos hablando, la mayoría de ellas que son madres, la mayoría de ellas que han dejado de ejercer su profesión, dejado de ejercer su oficio, se han dedicado a labores de cuidado que, como tú bien lo dices, tiene muchas capas. Personas que de alguna manera al dejar de trabajar, dejar de recibir un ingreso, se vuelven dependientes de otros. Claro. A veces de un divorcio. Hay muchos temas de divorcio dentro de lo que es las familias donde tienes un diagnóstico de autismo. También ocurre con esta persona que se dedica a un rol de la sociedad. Ya no es una mujer, es una cuidadora. Ya no es una amiga o una profesional, es una cuidadora. Y eso involucra que estas intersecciones a las cuales tú te estabas refiriendo se van topando, porque no es lo mismo cuidar a las infancias cuando se tienen los recursos y estas redes de apoyo que siempre hablamos, ya sean formales o informales, que cuando esta labor del cuidado se realiza en forma anónima, se realiza en forma individual, en algo que debería ser comunitario. Y en eso uno encuentra en Chile muchos ejemplos de muchas madres donde podemos decir que finalmente el cuidado es femenino, no porque la mujer sea quien te va a ejercer la labor del cuidado, sino porque se espera que lo haga. Y también es una labor bastante sola, donde si no hay apoyos familiares, muchos más apoyos no hay. Mira, yo tengo una historia sobre ese tema del cuidado, del cuidador, pero quería tomar algo que Ingrid dijo sobre los profesores, que son como también cuidadores dentro y que tienen que darse cuenta. Yo creo que no tan solo los profesores dentro del colegio, yo creo que debe haber un apoyo de más profesionales para que esta situación de la niña que agredió a otra chica dentro del colegio se vayan dando cuenta. Yo creo que ahí el apoyo institucional falló. Claro. No tan solo del profesor, yo creo que un apoyo institucional falló en varias situaciones que fueron ocurriendo. Y en relación a lo que tú me decías de lo femenino en cuanto a las cuidadoras, mi hija tiene discapacidad intelectual. Y esto más o menos, pero cuando la llamaron de la municipalidad, nos llamaron,
pidieron hablar con mi señora Claro. para poder hacer esta gestión de cuidadora. Entonces, la personalizaron en ella, no en mí. Exacto. Entonces, claro, ahí uno dice, ya, tiene sentido, o sea, mi señora pueda ser una cuidadora, pero ¿por qué no me llamaron a mí? Claro, porque está normalizado Entonces, el hecho de no que es las mujeres tomen esa Claro, labor. pues, entonces, no es que nosotros no es que nosotros como familia queramos que mi señora, y ella tiene el certificado de cuidadora de mi hija. Entonces, por ese lado, las instituciones que llaman y tratan de involucrar a la familia, llaman a la mujer. Claro. La cultura del cuidado en ese sentido viene de nuestra propia cultura de decir que si nos fijamos en la mayoría de las profesiones que tienen labor con el cuidado, educación, Claro. salud, son profesiones que están muy feminizadas. Porque se espera que así se haga. Eso tiene un componente obviamente desde una lectura de género, donde también la mujer muchas veces ocurre que tampoco se lo van a cuestionar porque es lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido aparece esta frase que los griegos la tenían muy clara, es que ¿quién cuida al cuidador? Claro. Porque se espera que se haga, pero no se sabe si están las herramientas o no. Y en ese aspecto, la municipalidad sí va a llamar a las mamás, la municipalidad sí va a esperar que una abuela también asuma cargo, o la abuela ayuda a la madre, mientras que el padre se transforma en un padre que es proveedor, repitiendo lo que habitualmente se conoce como estos roles tradicionales, y que muchas veces queda cómodo, también hay que decirlo, pero sin embargo, y a eso me refería yo con que el cuidado acá es femenino y es un cuidador que está empobrecido, porque el cuidado no es solamente darle las atenciones que cualquier niño podría necesitar. Hay un cuidado que tiene que ver con desde lo físico, desde lo espiritual, si lo queremos llamar, lo psicológico, pero la red de apoyo hacia quien está cuidando, en el caso de infancias autistas, es poca, no existe o está fuera del alcance de lo que todas las cuidadoras deberían tener por derecho. Claro, porque, disculpa, cuando llamaron a mi señora y le hicieron, ¿sabes que tú eres cuidadora? Perfecto. ¿Y qué me da derecho? O sea, ¿qué me otorga ese papel de ser cuidadora? ¿Qué apoyos tengo? Entonces, la fila más corta en el Banco Estado. O sea, Nada más. nada más, o sea, Sí, terrible. es terrible porque ella, claro, tiene el certificado que es cuidadora. Laboralmente ese certificado tampoco le sirve de mucho, ni siquiera para dar un trabajo online. Y sumémosles a eso que en un sistema en Chile, un sistema de empleos donde uno ahorra para su propia jubilación, Claro. las mujeres son las que presentan mayores lagunas laborales. O sea, tenemos un castigo presente de no apoyar a aquellas mujeres que están ejerciendo las labores de cuidado, que han dejado sus profesiones, que han dejado su trayectoria laboral y que posteriormente van a tener una jubilación, una pensión de retiro que se va a compensar con la PGU, porque no existe a todos estamos de acuerdo con que el cuidado es importante, pero en el tema de realizar prácticas públicas o políticas públicas para que eso se lleve a cabo de una manera al menos digna, no están todavía las oportunidades que deberían estar desde las leyes. Fíjate qué interesante lo que mencionas, porque yo lo traslado a México, ¿no? Se hizo un estudio muy interesante allá, que lo hizo una chica que se llama Andrea no recuerdo cuánto, pero es de la Universidad de La Salle. Ella hace estudios de demografía. Muy interesante porque lo primero que ella vio en este estudio es que las mujeres viven más tiempo que los hombres. Por múltiples razones, no importa eso. Ese era el inicio del estudio. Las mujeres viven más que los hombres. Sabemos que va a morir antes. Segunda parte del estudio. Se descubrió que las mujeres no tienen trabajos formales. Entonces, que el ingreso de la mujer casi siempre es de manera informal o bien esperando que el hombre aporte. Y entonces, en el estudio demográfico sale qué va a pasar en la vejez.
Y las cifras eran aterradoras, porque las mujeres, al no tener pensiones, al no haber trabajado nunca de manera formal, no tenían dinero suficiente para resguardar en el momento de la vejez. Y al final se iban a quedar solas con una pensión miserable en el caso de algunas, que su esposo había trabajado en cosas formales, pero esposos que trabajaban en cuestiones informales y que también no declaraban impuestos y no tenían pensión y demás, entonces ellas iban a quedar en la pobreza. Y cuando sacó ese dato fue realmente aterrador, y lo que empezó a hacer, hago siempre la campaña a mi querida Claudia Sheinbaum, presidenta de allá, lo que empezó a hacer es todo un proyecto de ley para apoyar a justo las mujeres que no tenían empleos formales y permitirles que empezaran a juntar dinero para su jubilación. Entonces, esto lo traslado a este campo porque hay varias cosas ahí que nos comentas, Juan, que son preocupantes al 100, claro. Que es, primero, las mujeres, igual que hay en México, están vulneradas desde la pensión. O sea, va a haber una vejez femenina precaria. Eso es lo primero de lo que tenemos que partir, y tenemos que hacernos cargo de esa realidad que se viene. Segundo, además de la vejez precaria femenina, tenemos que hablar de, dentro del trabajo, tienes un trabajo precario porque también tu labor como cuidadora impide que tengas beneficios laborales que tendrían que asegurarse y gestionarse. Así es. Entonces, no es posible que solamente hasta el año tú puedas tener posibilidad de salir porque tu hijo se enfermó, cuando la crianza no dura hasta el año, la crianza dura hasta los 18 y a veces hasta más. Si no se van de tu casa nunca, dura hasta más. Y entonces, en labores de cuidados sería importantísimo una reforma laboral en que incluyera este tipo de situaciones de las mujeres que se ven en estas labores. Basta con ver la cantidad de personas, de madres que pueden optar a cargos de mayor influencia en sus distintas instituciones. O que se les niega. Donde se les niega perfectamente. Se les niega por tener hijos. Tiene hijos, tiene mayores responsabilidades. O está ese como juicio también social de que a mí nunca se me pregunta cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, teniendo 2 hijos autistas, pero probablemente a tu esposa, a mi esposa, sí se le van a preguntar. Hay un juicio social frente a, pero está trabajando, pero y el cuidado dónde está. Y en ese sentido, sí, esto es urgente, esto es donde nos estamos parando ontológicamente como sociedad finalmente. Claro. Si creemos que el cuidado es la opción, porque la otra opción del cuidado es desatender a las infancias, desatender al que cuida, y eso no nos va a llevar a donde queremos llegar, que es ser una sociedad desarrollada, donde la escuela cumpla ahí un rol mucho más presente de cuidado también, pero no solo el cuidado en la escuela, el cuidado también en la sociedad en general, donde no sea un tema tener hijos en situación de discapacidad, hijos dentro del espectro autista, y no exista este rechazo muchas veces que existe, que lo vimos en estos videos, en esta cosa, donde son seres de los cuales nosotros podemos prescindir, burlarnos y finalmente invisibilizar las labores del cuidado que se están haciendo a fuerza de aquellas que cuidan, con una desidia de aquellos que pueden tomar decisiones para que esas cosas mejoren. Mira, interesante, pero mira, uno siempre ve el lado así como medio negativo, ¿cierto? Pero ¿hay algo positivo como sociedad en Chile que hemos tomado en referencia a esta temática? A ver, sí. El cuidado viene, y aquí me voy a poner un poquito más desde mi visión ontológica, viene de Maturana. Tiene que ver también con las emociones y tiene que ver también con la ternura, como la emoción que es la única capaz de generar vida. Claro. Y en ese sentido, las cuidadoras en Chile han ejercido un rol primario sobre el cual se sustentan muchas veces no solo las labores económicas de cualquier parte, de cualquier sociedad, de cualquier cultura, sino también lo que es cultural, la educación, en fin. ¿A qué me refiero con esto? A pesar de el contexto en el cual nos estamos planteando, a pesar de las distinciones que se están haciendo ahora con las nuevas reformas políticas que se quieren instaurar, hay personas que sí cuidan.
Hay personas que sí lo logran. Sí. Hay personas que están dispuestas a, y en ese sentido, la visibilización, por ejemplo, en el autismo, mucho se ha criticado de las mamás azules, pero fueron esas madres con esta característica que decían la mamá azul es porque el azul representa el autismo, porque el mar, que a veces es tranquilo, a veces es una tormenta. Ahora se les critica mucho porque etiquetar el azul como azul autismo. Pero fueron ellas que primero hablaron. Fueron ellas las que primero impulsaron y crearon conciencia de que habían personas que eran distintas. Y en ese sentido hay organizaciones que se han hecho, organizaciones entre padres de familia, madres de familia, que han tratado de visibilizar y mostrar lo que ocurre adentro de sus casas para poder soy un convencido de que lo que no se dice no existe. Claro. Y así como hay agrupaciones en el sur de Chile cuya una de sus mayores éxitos es haber desfilado en estas paradas para el 18 de septiembre, alguna cosa por el estilo, donde por fin se vio de aquí en Teno existe una asociación que cuida a infancias autistas, hasta aquellas que han ejercido y fueron fundamentales para tener una ley como la ley de autismo, la ley 21.545 en Chile. La ternura está, las ganas están, la calidad humana está. ¿Qué es lo que falta? Apoyarlas desde lo público primero, que no podemos abandonarlo, y desde lo privado también, si es que queremos llamarnos realmente una sociedad que sea prohibida. De otro modo, es un eslogan muy bonito, pero que deja a la infancia atrás y a sus cuidadoras, que son los que sostienen el sistema. Oye, Ingrid, el tiempo Se nos agota. se nos agota. Oye, nos vamos a un corte musical y volvemos con más vocación de... Profesor. Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Con vocación de profesor. Buenas, Ingrid, te quedaste callada. Estamos de vuelta acá en nuestro programa con vocación de profesor. Un impasse. En impasse. Y tenemos aquí a nuestro invitado especial, José Lécaros, que nos está hablando, Juan José Lécaros. Así se llama también mi papá, ¿sabes? Juan José. Juan José. Sí. Un beso a mi papi. Y estamos justo hablando de las tensiones de ser cuidadores de niños autistas en Chile. Y había una pregunta que yo te quería hacer con respecto a tanto al caso como a la situación de los cuidadores. ¿Cómo crees tú que se podría analizar de manera general lo que ocurre con los cuidadores de niños autistas, pero que también con este caso de violencia que se expuso en las redes sociales? Es una pregunta Ese suspiro fue, pero... Sí, porque estoy mirando los tiempos también. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Aquí hay un tema que es importante, que entender que la escuela, lo que aspiramos de la escuela es que sea una escuela que cuida, que enseña a cuidar. Sin embargo, muchas veces porque estamos en un sistema en el cual lo que se busca muchas veces tiene que ver con... rendir cuentas, que nos vaya bien en el CIMSE, que nos vaya bien en la PAES, etcétera, etcétera. Muchas veces los colegios están tensionados y no saben qué hacer frente a estoy interactuando con aquellos estudiantes que necesitan más apoyo, tengo que interactuar para aquellos que les va mejor, etcétera. Y hay una disyuntiva porque hay una falta de formación, porque asumámoslo, aquellos, no, obviamente no tú, Ingrid, pero Alex y yo somos de una generación de formación mucho más anterior. Así, Ya. Esto fue un Yo tema dije, nuevo. lo mato acá, ¿eh? Por eso dice la soledad. En ese sentido, hay un llamado también a formación inicial docente en cómo formar para que el profesor no crea que una dicotomía falsa entre enseñar a unos u a otros. Eso es lo primero. A nivel también de las escuelas, que eso está pasando, también ahí tienen mucho que ver los equipos de gestión. Los equipos de gestión también tensionados por todo este sistema de accountability,
están pensando en qué hacer en este espacio. Esto es la inclusión que es definitiva. Es un ambiente que se tiene que crear en la sala, es apoyos que se tienen que dar, etcétera. Cuando convergemos de distintas maneras a ver la inclusión, a ver cómo lo hacemos con los hechos que ocurren, porque la inclusión es bella como concepto, pero sí tiene tensiones como esto que ocurre: bullying, malos entendidos, desregulación autistas y, por qué no decirlo también, violencia. Pensamos en siempre que es un problema, siempre se pone de esta forma: este es un problema de los niños del pie. Por lo tanto, el cuidado muchas veces se ejerce desde aquellos profesionales que están en los programas de integración escolar o sus similares. Y esto es mucho más de lo que puede verse desde un punto de vista meramente clínico o desde el punto meramente escolar. Esto tiene que ver con quiénes somos y cómo nos entendemos. Y en ese sentido, el abordaje del autismo yo lo veo como esa fábula antigua donde hay muchas personas que hay una tribu que es ciega y hay un elefante, así que el que toca el pie cree que el elefante es un pilar, el que toca la trompa cree que es una manguera, el que toca la oreja cree que es un abanico, y en realidad es como un todo. En vez de estar tratando con personas autistas y su inclusión, lo que deberíamos ver y trabajar es cómo podemos lograr una convivencia entendiendo que somos distintos. Y que a lo mejor algunos niños van a necesitar mayores apoyos en aula, mientras que otros niños van a necesitar mayores apoyos emocionales. Y en esa he visto algunas escuelas que lo han hecho maravillosamente, porque generan una cultura donde aquí se cuida, aquí se entiende, donde aquí se valora la diferencia y se trabaja con ella, y donde no es infrecuente de que a lo mejor alguna persona se sienta desregulada y no va a ser necesariamente la encargada del pie, sino puede ser perfectamente la directora, puede ser perfectamente un profesor que tenga mayor apego, o incluso o algún otro asistente de la escuela que pueda apoyarlos. Es un trabajo de todos, y es un trabajo de una estrategia donde el abordaje no es hacia el niño autista, es hacia Santiago, que está en el sexto y que se desregula cuando dicen algo que a él no le gusta. En el sentido, ¿cómo lo asumimos? Por eso digo que el tema de la violencia siempre estuvo, siempre ha estado. Ahora lo tenemos, antes era presencial, ahora es presencial y online. ¿Qué hacemos en ese contexto donde la violencia se naturaliza desde un par de tipos que tienen acceso al poder y viralizan, que pueden decir lo que quieran de cualquier persona, y frente al hecho de que en nuestra cultura somos lo que tenemos? No somos Santiago que tiene un promedio, Santiago que es un niño, sino Santiago que tiene un promedio 6.5 o 5.2, o que es autista, así que miremoslo de distintas formas. Es un repensar, es un tema de reflexión. La violencia va a seguir estando cuando no entendamos que esto es una violencia cultural, institucional, y que las medidas no van por el encargado de convivencia, no van por la persona del pie, o que para que después vengan los papás a amenazar con denuncias hacia la superintendencia, sino esto se tiene que tratar desde una prevención, y la prevención siempre es activa, siempre es conocer con quién estamos tratando, y entender que tan importante es la persona que abre la escuela cuando entran los niños, los recibe con una sonrisa, o tal vez no, hasta la persona que se sienta a tomar las decisiones dentro de una institución escolar. Eso es lo importante. De otra forma, estamos atacando, simplemente apagando incendios. Claro, y desde ese punto de vista, tú me hablaste de la ley 21.545, sí, ¿cierto? ¿Y qué pasa también con esta ley y la política? Y las decisiones políticas en función de esto. Mira, la ley 21.545, la ley TEA, fue iniciada, creada, solicitada y demandada en las calles por asociaciones de madres que estaban buscando reconocimiento. Marca un hito trascendental en esto de visibilizar. Claro. Marca también el reconocimiento oficial de que existe el rol de cuidador
y en ese sentido Perfecto. protege de alguna forma al cuidador que, por ejemplo, tiene que ausentarse en horario laboral para ir a atender una desregulación que en el colegio su hijo y los encargados no pudieron contener. Y es importante porque nos genera un marco. También habla del autismo, que es súper interesante. No habla del autismo desde el punto de vista clínico, sino que lo habla como una diferencia en el neurodesarrollo. Al entender de que existe una neurodiversidad, no alguien que se sale de una norma. Y en ese sentido nos enmarcó bastante bien. Ahora, ¿cuál es el problema de la ley? Que es una ley que no tiene financiamiento hasta el momento. El financiamiento va por otros lados. Es una ley que prometió un tamizaje de saber cuántas personas autistas hay en el país, para que podamos tener política pública con financiamiento. Perfecto. Eso no está todavía. Por lo tanto, se están expuestos los apoyos, se dice lo que hay que hacer, se reconocen principios que son básicos y elementales, pero la puesta en marcha muchas veces todavía depende de la voluntad de las personas. A mí me impacta que todavía, por ejemplo, los programas de PIE sean voluntarios incluso en la escuela pública. Chuta, me dejaste ahí o sea, esta ley no te... A ver, para poder encasillar, ¿esta ley no te obliga también a los colegios a tener un PIE? No. Ya. El PIE es un programa en el cual tú puedes postular aparte con un concurso aparte, por así decirlo. A lo mejor estoy utilizando para el concurso mal, pero sí tú realizas un proyecto y lo presentas para que el Mineduc lo pueda financiar. Perfecto. ¿Ya? Pero no es obligación ni en los colegios públicos ni en los colegios privados. ¿Ya? La necesidad imperiosa de que la realidad está bien, se ve que el autismo tiene una cosa bastante democrática que está en cualquier parte, en cualquier colegio, ha demostrado que se necesitan tener equipos PIE o dupla psicosocial o como que se les quiera llamar en distintas partes. Un equipo multidisciplinario donde apoye la labor de los profesores, pero que la apoye, no que la dicte ni que la reemplace. Eso es súper importante. Y en ese sentido, donde se generan las tensiones es en el cómo, es en el cuándo. Es quién toma la decisión, por ejemplo, de quién hace una adecuación. ¿Cuándo es una adecuación curricular? ¿Cuándo es una adecuación de contexto? ¿Cuándo es simplemente entender de que para que yo pueda responder a este estudiante autista, mi clase tiene que ser lo más diversificada posible? Mira, yo tengo una experiencia con Valentina. Ella fue a un colegio con integración con PIE. O sea, yo igual el colegio lo destaco porque ellos hacían un trabajo en el PIE, y lo siguen haciendo, que en la cual le entregaban herramientas a estos chicos. O sea, los sacaban de las clases, le entregaban fonoaudiología, le entregaban terapia ocupacional, etcétera. Todos los profesionales estaban en función de 10 o 20 chicos, y luego lo acompañaban a la sala y tenían un seguimiento en la sala. Hablaban con el profesor y adaptaban todas las tareas, adaptaban las evaluaciones para cada situación, para cada niño que es neurodivergente. Entonces, yo igual digo, ese proyecto de esa manera, o sea, no digamos que es ideal, pero funcionaba, y era el acompañamiento lógico para cada uno de los chicos que tenían... uno miraba ese proyecto y decía, esto debería funcionar en todas las instituciones. Claro, te lo voy a poner un poco más tensionado. En colegios cuya referencia son ser colegios de alta exigencia, ¿cómo conversa tener un equipo de inclusión donde lo que se está exigiendo es que los estudiantes respondan a las evaluaciones externas? Claro. Ahí hay una tensión que se genera. Otra tensión que se genera, por ejemplo, en el colegio donde yo tengo mis hijos, son 45 estudiantes por sala. Claro, aquí también. Donde el colegio se abrió la posibilidad de tener PIE, donde hay algunos profesionales que son maravillosos, pero son 45 estudiantes por sala. Claro. Y pasa también por un tema de recursos.
Y a veces también pasa también por un problema de conocimiento que tiene que ver con los equipos de gestión. Porque es importante que exista un asistente de aula. Oye, y después decimos, ¿por qué el profesor está tan cansado? Sí, pues. Ay. Tengo otros ejemplos que son maravillosos. Conozco una escuela donde estoy trabajando y estoy haciendo mi investigación, que está está en San Ramón, en un punto bastante álgido, donde hay temas importantes, y han logrado crear, a pesar de ser una escuela pública, una cultura inclusiva donde niños, niñas y sus familias se sienten acogidos. Mira. No alejado de algunos problemas, por supuesto, como en todas partes, pero con una intención de ayudar, que es digna de decir, oye, a pesar de que hay una escasez de recursos, que siempre lo va a haber, En todos lados, claro. hay una disposición distinta. Y esa, incluso yo diría una cierta sensibilidad, que a pesar de un contexto donde si se corta el internet no van a llegar a arreglártelo, porque es un lugar bastante complejo socioculturalmente hablando, en esa escuela se trabaja desde la ternura y desde acoger a la familia completa. ¿Se puede? Se puede. ¿Cuesta? Por supuesto. Pero finalmente, y a propósito del cansancio que tenemos los profes, que tenemos toda la razón de estar cansados, ¿acaso en el día a día mejoraría más si mi clase fuera más inclusiva? Si no me tomara a pecho, que por ejemplo yo he tenido siempre estudiantes que se ríen de mi corte de pelo, por mi estilo de peinado. Y si no me lo tomo a lo personal, si no es una burla y es simplemente un comentario de un niño en formación. Claro. Sí, con tantas cosas. Pero yo pienso en otra cosa también, algo delicado y estructural, que ahora tú tocaste, y que tuvimos 2 programas de radio anteriores, uno que tenía que ver con Elige Educar y otra que tuvimos con Ricardo, y que él hablaba de algo importantísimo que era la evaluación justa, ¿no? Y la retroalimentación y demás. Y si nosotros hablamos de evaluación justa, retroalimentación, ¿qué hacemos cuando tenemos 40 y tantos estudiantes y tenemos que evaluar a todos con un texto, no sé, argumentativo? Léete 40 y tantos textos argumentativos, dale retroalimentación a todos y luego la posibilidad de que lo mejoren. Y entonces ahí metemos lo de Elige Educar, pues el profesor termina fulminado, termina hipotecando su vida personal. Porque estructuralmente la universidad, el colegio no debería tener salas de 40 y tantos estudiantes, porque eso es antipedagógico, desde ahí partimos. Entonces, si tú quieres meter nuevas perspectivas de la educación, que sería la retroalimentación, una de ellas sería la retroalimentación, incluso la gamificación, o quieres... Claro. Estructuralmente el colegio no te lo está proporcionando. Entonces ahí también hay que hablar de las situaciones que quizá tendríamos que reflexionar. Yo sé que a veces las situaciones de los colegios son muy precarias, pero en caso de colegios particulares, yo creo que 40 y tantos alumnos no. No nos vayamos tan allá. Aquí mismo, la aula de nosotros. Claro. O sea, ¿tenemos cuántos estudiantes por aula? Bueno, nosotros no pasamos de los 20 y tantos. Bueno, hablo por mí. Gracias a Dios. Hablo por ti. mí. O sea, eso debería ser. Ahora, ¿dónde ponemos el énfasis? Que estamos en 2026 y si bien hemos tenido bastantes reformas, hay cosas desde lo que es estructural, como bien dices, que no se ha cambiado desde dictadura. La decisión de tener máximo 45, muchas veces incluso 47, tiene que ver con una decisión económica, no pedagógica. Claro, económica, totalmente. Estuve en una conferencia ayer por el tema de UNESCO a propósito también de la baja de la natalidad y cómo esto está cambiando. Y se están viendo que, por ejemplo, en Chile existe mucho espacio en las escuelas públicas donde tal vez no llegamos a los 45, llegamos a los 20, a los 25. Gracias a Dios. En las escuelas particulares subvencionadas seguimos con esta cantidad de estudiantes. Y tú lo puedes ver por el lado económico. Tenemos mucho espacio sin utilizar, mucho espacio de ocio en la escuela pública. ¿Pero por qué llegamos a eso? Porque, de alguna manera, el desfinanciamiento de la escuela pública ha llegado a tal grado de que las familias siempre van a piensan de que una escuela particular subvencionada es mejor. En ese caso, entonces, ¿dónde ponemos el énfasis? ¿Dónde debemos invertir más
si no es en educación a través de los SLEP, que también lo podemos cuestionar y todo, pero que vemos que a la larga hay SLEP que están funcionando hace más de 7 años y están funcionando bastante bien y que acortan las brechas sociales. Por lo tanto, cuando vemos a un profesor que está estresado por el sistema, hay que decirle que sí, el sistema es cruel y no se ha podido cambiar por razones políticas. Sin embargo, no podemos invisibilizar a los que están, a los 45 que están ahí. Claro. En el sentido que hacemos mientras mejor este sistema, y ahí nuevamente más una voz de alerta en decir qué está pasando con esta mirada de recortes, esta mirada de castigo a la educación, más allá que esta mirada que debe ser constructora de lo que queremos a Chile en un país de aquí a 20, 30, 40 años más. Claro. Mira, sí, está yendo el tiempo, pero estás invitado en otro programa para que hablemos también de estas cuestiones estructurales que yo creo que a veces se dejan, pero si invitamos acá una vez al mes a Elige Educar y una de las temáticas y problemas graves es la carga laboral del docente, tenemos también que visibilizar que estructuralmente nos falta mucho. Exacto. Nos falta mucho. Bueno, nosotros, y en eso también tenemos que tomar la posta también. Yo creo que como Facultad de Educación tenemos también una visión que tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la tolerancia. Nosotros, por ejemplo, en Pedagogía de Inglés, que somos Pedagogía de Inglés, si me invitan algún día también vamos a conversar porque estamos hablando de autismo y soy profe de inglés. Pero en Pedagogía de Inglés, por ejemplo, tenemos un sello que tiene que ver con la diversidad, que somos todos diversos. No creo que encontremos algún neurotípico en nuestra carrera, pero también lo entendemos y le tratamos de mostrar a nuestros estudiantes para decir, este es el contexto en el que vas a trabajar y tu clase tiene que ser de calidad, inclusiva, donde se respondan las necesidades de aquel estudiante que está en un colegio privado que ya habla inglés o aquel que está luchando por tratar de lograr comunicarse bien en español. Por lo tanto, la inclusión parte desde una cultura que nosotros vamos creando y de la que nosotros podemos entregar también como facultad y como carrera, por ejemplo, nosotros Pedagogía en Inglés, a los nuevos profesores que van a tomar la posta de esto. Claro. Un contexto ya complejo. qué bueno. Oye, Juan José y Ingrid, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Oye, Juan José, ¿alguna recomendación para las familias finalmente? Y otras recomendaciones que puedan tener, que tú puedas entregar. ¿Así relacionado con autismo o en general? En general. En general yo creo que tengo muchas ganas, no la he visto, pero tengo muchas ganas de ver La Odisea, en el sentido... Muy buena, ¿eh? Sí, y sobre todo por la interpretación, pero en ese sentido de cómo vamos buscando afuera, en este camino del héroe, lo que a lo mejor tenemos en casa, creo que es súper importante. En cuanto a otras cosas, creo que si queremos acercarnos a la ternura, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama I Am Sam, yo soy Sam, donde Buenísima. te cuestionas, podemos cuestionar muchas cosas, pero te cuestionas desde dónde estamos viviendo la paternidad, la maternidad y el cuidado. Creo que importantísimo. El Faro de las Orcas también está en Netflix. Y siempre nunca dejar, en YouTube está completamente gratis y hay muchas ponencias donde podemos todavía escuchar a nuestro Humberto Maturana con esta idea de que los humanos crecemos y fuimos capaces de desarrollarnos porque el amor fue nuestro motor evolutivo que permitió que pudiéramos cuidar y que la mano se desarrolla no se desarrolló solamente para tomar una rama, sino también para poder abrazar al otro. Y creo que eso deberíamos tomarlo muy en cuenta si pensamos que cuidar, como lo están haciendo las madres chilenas y las que viven en Chile con niños autistas, están cuidando con sus propias manos. Pucha, tratemos de nosotros de hacer más manos también. Muchas gracias, Juan José, por estar acá con nosotros. Ingrid. Yo sí tengo una recomendación increíble. Es una caricatura que le pongo a mi hija, que se llama El Tigre Daniel. Maravilloso. Mira. Y que viene temas de autismo. De hecho, tienen un estudiante que es autista y cómo regularlo y cómo aceptarlo, pero esta es una caricatura dedicada a las primeras infancias. Entonces yo la recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Ingrid. Y yo, Campeones, una película española muy buena. Sí. Maravillosa, espectacular. Campeones, una película muy inclusiva. Mira, hoy estamos inclusivos. No, estamos inclusivos. Así que, oye, Juan José, muchas gracias. Invitado para la próxima. Feliz. Ingrid, nos estamos viendo el próximo miércoles con más Convocación del profesor. Yeah. Nos estamos viendo. Chao, chao.